¿Tienes mareos? ¿Has padecido alguna crisis de vértigo? ¿Y quieres entender por qué se produce este problema? Y sobre todo, ¿qué solución darle? Te lo voy a explicar en este vídeo. Soy Roberto Junquera y este es un nuevo vídeo para Fission Life. Tanto si estás sufriendo actualmente de vértigos o mareos y quieres obtener herramientas para resolverlos, como si eres profesional y quieres alcanzar mejores resultados en tus tratamientos, tenemos un curso gratuito para ti. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Y en este vídeo quiero resolverte una duda que me preguntan muchos pacientes cuando trabajo en clínica. Duda que nadie se la resuelve porque les parece una cosa un poco peculiar, un poco rara, y es que sienten que se marean o que empeora su cuadro de inestabilidad, de pérdida de control en su postura, incluso de aturdimiento, de espesor mental, de estar como la cabeza atontada, empeoran, por ejemplo, en un sitio con muchas luces, con mucho ruido, con mucha música, con gente que me viene. Por ejemplo, un centro comercial o unas fiestas del pueblo, un sitio donde haya mucho jaleo. Nota que hay su cuadro, que lo suelen tener de forma habitual, de inestabilidad, empeora. Y de tal forma que a veces tienen que salir de ese lugar, de ese centro comercial. Les parece una cosa un poco rara, incluso les puede preocupar pensando que tienen algún problema neurológico. Problema neurológico que seguramente, sin ninguna duda, el médico o el neurólogo se lo ha descartado. Pero tampoco les saben explicar qué le pasa. Y eso a veces en algunas personas te puede generar desasosiego. Pues bueno, lo que quiero decirte es que cuando te pasa esto, que en un centro comercial te mareas más, pierdes más el equilibrio, se te revuelve incluso el estómago, en ese sitio que hay tantas luces, tanto estímulo visual, tanto estímulo sonoro también, de músicas de diferentes sitios. Si te pasa esto, quiere decir que tu problema de mareo, de inestabilidad, tiene un origen cervical. Solamente con este dato ya me lo estoy diciendo. No tienes ningún problema grave ni neurológico. Sí puede haber un cierto problema, o pudo haberlo en su momento, del oído, porque los vértigos, lo que se llama el vértigo ese brusco, que a mucha gente se le instaura por la mañana, se llama vértigo paroxístico primario, ese sí está vinculado al oído. Y pues un problema de oído, una infección, un otolito, que es un cristalito en el oído, una serie de cristalitos que irritan las terminaciones nerviosas del oído, que dan una falsa información al cerebro de que parece que todo está dando vueltas alrededor. Vale. Hay problemas de vértigos que vienen del oído, pero muchas veces viene de un problema del oído provocado por una falta de riego sanguíneo a este oído. Y este problema de esta falta de riego viene de la columna cervical. Lo mismo que los mareos, la sensación de inestabilidad viene de una falta de riego desde la columna cervical, en este caso al cerebelo. Te lo explico en este modelo anatómico para que lo entiendas muy brevemente. Y es que parte del riego cerebral viene de las arterias vertebrales. Solamente parte. Estas dos que vemos aquí, ¿vale? Derecha e izquierda. Se juntan luego dentro ya del cráneo, junto con otras arterias, y forman lo que se llama el polígono de Wells. Es una zona de distribución de sangre, de riego sanguíneo a diferentes estructuras. Una importante, el cerebelo. El cerebelo es un órgano pequeñito en la base del cerebro que se ocupa de darnos una información correcta y un buen funcionamiento en cuanto a nuestra postura. Cuando al cerebelo le falta presión sanguínea, una pérdida sutil de riego, notamos como que estuviéramos a veces medio flotando, medio borrachos, ¿vale? Como el mareo de un barco. Mucha gente nota también esa sensación de espesor mental, de atontamiento, de falta de concentración. Eso sería por falta de riego al cerebelo, falta de riego de presión sanguínea muy sutil. Lo mismo puede pasar al oído, porque hay dos ramitas de ese polígono de Wells, una a cada lado, que da riego al oído interno. Y lo mismo cuando al oído interno le falta correcto o el exacto aporte sanguíneo, pues puede desencadenar, en este caso, un vértigo brusco. Todo da vueltas alrededor. El caso es que en ambas situaciones, bien sea por vértigo o por mareo, el problema viene de que, no de que el riego esté mal, es decir, que las arterias estén dañadas. Podría pasar en una persona mayor, muy anciana, pero muchas veces estos problemas de inestabilidad se producen en gente joven, en gente de 30, 35, 40, 45 años. En estos casos el problema no es en sí mismo del riego, sino es de las vértebras cervicales. Normalmente en estos casos, y lo veo muy frecuentemente, la primera vértebra cervical, que es el atlas,
se encuentra, como diríamos, bloqueada, atascada, con una pérdida sutil de movilidad. Tampoco nada grave, pero una rigidez de movilidad normalmente siempre bloqueada hacia el lado derecho. Mientras que la segunda vértebra cervical, el axis, esta, se ve bloqueada en la dirección contraria. Esto produce lo que vemos en la imagen, lo estoy exagerando, pero lo que produce es un sobreestiramiento de esa arteria vertebral. Esa arteria irritada se encoge aún más y provoca que el riego sanguíneo al cerebelo y al oído se vean ligeramente disminuidos, ¿vale? Entonces, realmente no es un problema vascular en sí mismo, sino es un problema de irritación de la arteria por culpa de las vértebras cervicales, que están bloqueadas. En el fondo, estas vértebras las manejan los músculos suboccipitales, músculos que tenemos ahí en la nuca. Cuando esos músculos funcionan mal, es decir, están muy tensos de un lado y muy poco tensos del otro, se producen esa serie de desequilibrios y de descontrol de estas dos vértebras, provocando ese tipo de bloqueos, ¿vale? El caso es que ese problema de la musculatura suboccipital tiene sus causas. Y no son causas provocadas por ejemplo, posturas, accidentes. Puede serlo también, pero de forma muy puntual. Frecuentemente, sobre todo en los mareos crónicos, no ha habido ningún accidente previo. Tienen otras causas que son las que te quiero comentar a continuación. Vemos aquí resumiendo que es una alteración vascular, ¿vale? Falta de riego cerebelo-oído, que viene por un bloqueo entre la zona de la nuca, occipital, atlas, axis, primera y segunda vértebras cervicales, que viene por una tensión anómala en la musculatura de la nuca, pero esto está producido por una disfunción, por un mal funcionamiento, por un espasmo de la vesícula biliar, cuyo origen, en el fondo, es nervioso. Pongo ahí una alteración emocional, pero puede ser simplemente estrés. Estrés en una persona introvertida, en una persona de tragar las emociones. Estrés muy intenso y continuado en el tiempo. A veces simplemente una persona con un carácter que vive siempre todo muy en alerta, con necesidad de tenerlo todo controlado. Se junta a veces un poquito de cada. Un carácter, estrés de vida, la forma de ser, de introvertida o extrovertida, en este caso introvertida. Incluso alimentos muy excitantes, como el café. Todo esto conforman un desequilibrio nervioso que afecta, como muchos desequilibrios nerviosos pueden afectar al sistema digestivo en general, peculiarmente en estos casos afecta a la vesícula biliar. Y la vesícula biliar provoca un reflejo en los músculos de la nuca. También en las cervicales. La persona puede notar la tensión, una cargazón en los hombros, en estos trapecios, pero con el tiempo acaba afectando sobre todo al lado izquierdo y a la zona suboccipital. Muchas veces hay gente que le duele aquí, en la nuca izquierda. Bueno, pues ahí es donde empieza el problema de esas dos vértebras, que hay una afectación vascular. En el fondo, y resumiendo, podríamos decir que ese problema de mareo no es más que una expresión de ansiedad, de desequilibrio nervioso. ¿Qué le pasa a este tipo de persona cuando va a un centro comercial? Pues que tiene el vaso de su sistema nervioso tan a punto de desbordarse que cualquier gota lo desborda, lo desequilibra. Es decir, está tan al límite su sistema nervioso que un extra de estímulos visuales, de ruido, de música, de gente que va y viene, de esfuerzo visual para acomodarse al entorno, están esas personas tan estresadas, tan al límite, que ese extra de estímulos les termina por provocar todo este cuadro, que lo tienen habitualmente, pero en ese momento se le exacerba, ¿vale? En el fondo es una gota que en ese momento colma el vaso. Cuando alguien va a un centro comercial y se marea más, quiere decir que su problema es de origen cervical, pero que su problema cervical viene de la vesícula biliar y en el fondo de una situación mezcla emocional, mezcla estrés, mezcla carácter, incluso, como te digo, alimentos que potencian todo esto, alimentos muy excitantes como puede ser el café. Habitualmente el café tiene incidencia importante en estos casos, ¿vale? El caso es que esto tiene solución. Es un problema muy molesto, no es grave, porque en el fondo no hay ningún problema grave, ni vascular, ni en el cuello. Puede acabar habiendo problemas cervicales más o menos molestos o más o menos importantes, pero no es un problema grave en cuanto a un problema neurodegenerativo, por ejemplo. Pero es un problema de desarreglo que puede durar toda la vida a veces. Y sin embargo, te tengo que decir que afortunadamente esto se puede curar
abordando bien el problema, abordándolo con una terapia holística, integral, entendiendo de dónde viene el problema y cuáles son los pasos por los cuales se produce toda esta situación. La medicina convencional solo da medicamentos para parchear. Muchas veces desde el punto de vista de la terapia manual, pues masajes para el cuello, pero entienden el problema de forma muy aislada. Hay que abordarlo de forma integral. Por eso, si quieres saber más sobre cómo tratar y curar estos problemas, por muy antiguos que sean, tienes una masterclass gratuita, una conferencia gratuita, que te ofrezco al final de este vídeo. En la descripción verás también ahí un enlace a una conferencia donde amplío más información sobre cómo abordar este problema. Tengo un programa preparado y diseñado a base de mis 20 y tantos años de experiencia, con un problema que son los que más habitualmente trato, con estos problemas de mareo. Y como te digo, con mucha eficacia te voy a dar soluciones excepcionalmente, incluso a veces rápidas, ¿vale? Entonces, te aconsejo que veas esta masterclass donde te explico todo ese programa de tratamiento integral. Te presento nuestro nuevo libro, Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle, y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.